Muy buenas noches, profe. Soy Miguel Hernández Arro y le voy a presentar el tema de red de dos puertos. La definición. La red de dos puertos son circuitos en el que se define un par de terminales como puerto de entrada o un par de terminales como puerto de salida. Usando. Como podemos ver aquí, en la puerta de entrada corre una intensidad 1, a la cual le corresponde un voltaje 1, que es lo que entra a la red, y a la salida de la red se encuentra una I2 con su voltaje 2. Ecuaciones y parámetros de redes lineales de dos puertos. Se definen como variables de redes de dos puertos el voltaje de entrada 1, la corriente de entrada 1, el voltaje de salida 2 y la corriente de salida 1. De estas cuatro variables, se seleccionan dos como variables independientes y dos como variables dependientes. Al- con estas variables, al hacer combinaciones, podemos obtener hasta 6 diferentes ecuaciones, que son las que se enumeran acá abajo. Parámetros de impedancia Z. Para moldear una red con parámetros de impedancia o parámetros Z, se eligen variables independientes de las corrientes I1 y I2. Entonces, su fórmula queda definida de la siguiente manera. B1 sería igual a Z11, a Z11 por la I1 más Z12 por la I2. Y B2 sería igual a Z21 por I1 más Z22 por I2. Aquí se representa en forma matricial y lo que se alcanza a ver una aplicación más correcta. Definiendo Z1, la determinación de los parámetros Z. De la ecuación de la red con parámetros Z es fácil encontrar que Z11 es igual a B1 entre I1 cuando la I2 es igual a 0, que Z12 es igual a B1 entre I2 cuando I1 es igual a 0, que Z21 es igual a B2 entre I1 cuando I2 tiende a 0 y que Z22 es igual a B2 entre I2 cuando I1 es igual a 0. Para determinar Z11 y Z21, se deja la puerta de salida en circuito abierto, excitando la puerta de entrada. Por eso ellos se denomina impedancia de entrada con la salida en el circuito abierto e impedancia de transferencias con las salidas en circuito abierto, respectivamente. Para determinar la Z22 y Z12, se termina dejando el puerto de entrada en circuito abierto y se excita ahora el puerto de salida en vez de la entrada. Por ello se denomina impedancia de salida con la entrada en circuito abierto. Estos son los modelos de red con parámetros estos más comunes. Aquí son un modelo general donde corre la I1, pasa por Z11, donde llega una fuente que será la multiplicación de Z12 por I12, plasmando aquí la ley de Ohm. Y en la salida de la red sería la misma fuente de Z21 por I1, corriendo a la I2, contándose aquí el elemento de Z22. Este es otro modelo, este es un modelo T. Y los parámetros de impedancia Y. Para moldear una red con parámetros de impedancia o parámetros Y, se elige como variables independientes los voltajes V1 y V2, quedando de la siguiente forma. Analizando en forma matricial, I1 Y2 va a ser igual a Y11, Y12, Y21, Y22 por V1 por V2, quedando de la siguiente forma. Y1 sería igual a Y11 por V1 más Y12 por V2. Y2 le corresponderá a Y1 por V1 más Y2 por V2. Para determinar los parámetros Y de las mismas ecuaciones de la red se puede encontrar que
Y11 es igual a I1 entre B1 cuando B2 tiende a 0, que Y2 es igual a I1 entre B2 cuando B1 tiende a 0, y que Y21 es igual a 11 entre B1 cuando B2 tiende a 0, y Y22 es igual a I2 entre B2 cuando B1 tiende a 0. Para determinar Y11 y Y21, se determina con el puerto de salida en cortocircuito, ponemos en corto la salida, excitamos el puerto de entrada, para ellos los denominamos como admitancia de entrada, con la salida en cortocircuito, y admitancia de transferencia, con la salida en cortocircuito, respectivamente. Para determinar Y22 y Y12, se determinan con el puerto de entrada en cortocircuito y excitando el puerto de salida. Por ello se denomina admitancia de salida con la entrada en cortocircuito y admitancia de transferencia con la entrada en cortocircuito, respectivamente. Esos son los modelos de la red con parámetros Y, el modelo general. Aquí cambia la impedancia de Y11 porque en el otro parecía estar más en serie, y aquí se encuentra ya en paralelo con respecto a la carga de fuente dependiente. Aquí ya no se tiene un modelo T, sino más bien un modelo N, o también llamado modelo Pi. Parámetros híbridos H. Para moldear una red con parámetros híbridos H o parámetros H, se eligen como variables independientes la corriente de entrada y el voltaje de salida. Entonces, viendo aquí la forma matricial, B1 y 2 va a ser igual a la multiplicación de I11 por I12 por I21 e I22 por I1 y B2, quedando de la siguiente manera. B1 sería igual a H11 por I1 más H12 por B2. En cambio, la I2 quedaría H21 por I1 más H22 por B2. La determinación de los parámetros H de las ecuaciones de la red es fácil. Al ser H11 vendría quedando B1 entre B1 cuando B2 queda 0. Y aquí cabe recordar que H11 es una resistencia. La H12 es igual a B1 entre B2 cuando I1 tiende a 0. La H21 es I2 entre I1 cuando B2 tiende a 0. Y la H22 es igual a I2 entre B2 cuando I1 tiende a 0. Para determinar H11 y H21, se determina con el puerto de salida en cortocircuito y excitando el puerto de entrada. Se denomina impedancia de entrada con la salida en cortocircuito y ganancia de corriente con la salida en cortocircuito, respectivamente. El H22 y el H12 se determinan con el puerto de entrada en circuito abierto y excitando el puerto de salida. Se denomina admitancia de salida con entrada en circuito abierto y ganancia inversa de voltaje con la entrada de circuito abierto. Este es el modelo de red con parámetros H. Se puede ver que aquí queda H como una fuente dependiente. Aquí podemos ver H12 por B2 como una fuente dependiente. Aquí H21 por I1 como fuente dependiente. Aquí circular H2. Y H2 será un elemento en paralelo. A diferencia de que de este lado que queda como un C. Y los parámetros H también tienen su contraparte inversa, conocemos como parámetros híbridos G. Para moldear una red con parámetros híbridos G, se eligen las variables de voltaje de entrada B1 y de la salida. Como decía, son contrarios a los H, así que utilizan los elementos contrarios. Entonces, analizando en forma matrizal, así nos quedaría el resultado. I1 sería igual a G11 por B1 más G12 por I2. Mientras tanto, la B2 sería G21 por B1 más G22 por I2. La determinación de los parámetros G de la ecuación de la red, obtenemos que G11 es igual a I1 entre B1 cuando la I2 tiende a 0. La G12 es I1 entre I2 cuando B1 tiende a 0.
que G1 va a ser igual a B2 entre B1 cuando I2 tiende a 0, que G22 va a ser igual a B2 entre I2 cuando B1 tiende a 0, siendo esta la resistencia, que quedaría en el 2,2, y mientras que los parámetros H quedan en el 1,1. Para determinar G1, G11 y G21, se determina el puerto de salida en circuito abierto, excitando la puerta de entrada, se determina la admitancia de entrada con la salida del circuito abierto y la ganancia de voltaje con la salida del circuito abierto. Para G22 y G12, se determina con el puerto de entrada en cortocircuito y excitando el puerto de salida, se denomina impedancia de salida con la entrada en cortocircuito. Y ganancia inversa de corriente en la red en contra del cortocircuito. Modelo de la red de parámetros G. Como vimos en el parámetros G, los parámetros H, aquí se representa primero el elemento G11 como un elemento que se encuentra en paralelo con la fuente dependiente. Y en los parámetros H se encuentran un elemento en serie. También los parámetros de la fuente dependiente y la fuente independiente cambian de lugar. Y de igual forma, el elemento G22, que será una resistencia, ahora se pone en serio sigue estando en serio con la fuente dependiente. Esas son las interconexiones de redes de dos puertos. Como mencionaba, son para hacerlas más complejas. Existe la conexión serie-serie, que se trata de dos redes conectadas, dos redes en series conectadas, como podemos ver aquí, en las cuales corre un voltaje 1 y un voltaje 2. Por la entrada de ambos positivos entra la I1 y la 2, pero aquí en las salidas cambia el análisis. Y en este es una conexión paralelo-paralelo. Los voltajes siguen teniendo un voltaje 1 y un voltaje 2 con su corriente 1 y con su corriente 2. A continuación les voy a explicar un breve ejemplo, es el cual nos dice determinar los parámetros H para la siguiente figura. Ok, para empezar, para determinar los parámetros H11 y H21 consideramos el siguiente arreglo, en el cual podemos escribir que la z de carga va a ser igual a 4 entre la relación al cuadrado, entre n al cuadrado, que n sería viendo el segundo término del transformador, que en este caso son 2. Al elevado al cuadrado nos da este 4. Por lo tanto, la z es igual a 1. Para la B1, tomamos la resistencia y con la relación, tomamos la primera resistencia que viene siendo esta, la 1, más el ZR que calculamos aquí. Y todo esto lo multiplicamos por la I2, obteniendo que B1 es igual a 2 veces I2. Y como ya hemos dicho anteriormente, la H11 va a ser igual a B1 entre I1, donde la I1 se va a eliminar, quedando nada más 2 ohms. Entonces aquí podemos ver que I1 entre I2 va a ser igual a menos N1 entre N2, siendo igual a una relación de menos 2. Por lo tanto, podemos concluir que H21 va a ser igual a corriente 2 entre I1 igual a un menos 1 medio, siendo menos 0.05. Para determinar H22 y H12, consideramos que H1 va a ser igual a 0 porque no hay ninguna fuente conectada a B1. Por lo tanto, hacer un transformador y no correr corriente, no se tiene tampoco I2. Entonces nos quedaría que la H22 va a ser igual a 0 también. Y en las terminales del transformador tenemos que el voltaje de entrada y el voltaje de salida están relacionados por una relación de 1 a 2. Como podemos ver que B2 entre B1 va a ser al número de vueltas del devanado secundario entre el número de vueltas del devanado primario,
que vendría siendo la n, como hemos mencionado anteriormente, es 2. Entonces, H12 va a ser igual a B1 entre B2, siendo igual a un medio, quedando en punto 5. Y finalmente formamos la forma matrix A. Como hemos calculado, H11 era de 2 ohms, H12 era de 0.5, H22 es de menos 0.5 y en ese caso no contamos con H21. Y esto sería todo por mi parte. Fue un gusto pasar ese semestre con usted. Tenga felices fiestas y un próspero año nuevo.